Eh, y nada, pues vamos entonces para adelante. Hace 8 días estuvimos hablando de 3 cosas principales que me parecen muy importantes. La primera, y todo esto se deriva del versículo 26, renglón 1, vamos ahí, versículo 26, renglón 1, del primer capítulo del Génesis. Y entonces, ¿qué nos encontramos allí? Decíamos que ese plural es una manifestación de que la creación del ser humano es producto de una deliberación profunda de Dios. Y cuando estamos hablando de que hay una deliberación, estamos diciendo que fue pensado. Y entonces lo que yo les decía es que Dios nos pensó, nos amó y nos creó. Pero eso significa algo muy profundo, y es que en el fondo Dios también tiene un proyecto, un proyecto. Y ese proyecto no consiste en una misión especial particular como a veces lo interpretamos, sino que el proyecto que Dios tiene para nosotros es que desarrollemos absolutamente nuestro ser de espíritu y alcancemos la plenitud. Y justamente a lo largo de la historia de la salvación se fue comprendiendo poco a poco ese proyecto hasta que ya hemos llegado, digamos, a un culmen en la comprensión, gracias a la persona de Jesús, indudablemente, pero también a que Dios es absolutamente coherente en su revelación. Eh, y desde ese punto es que yo les decía que hay muchas cosas que podemos reinterpretar en la escritura, ¿no? Porque justamente cuando llegamos al culmen de la revelación, pues podemos darnos cuenta que muchas cosas formaron parte del camino, pero que en algunas cosas estaban acertadas y en otras descachadas, ¿no? Y eso es lo interesante de hacer los estudios transversales de la escritura. Entonces estábamos hablando de ese proyecto que Dios tiene, y desde allí incluso yo ya les planteaba y les justificaba algo que es muy claro, y es que realmente, por ejemplo, la escatología, que es ese sentido de la planificación profunda del ser humano y cómo podemos justificar esa planificación y cómo se fue comprendiendo ese camino hacia la planificación del ser humano como proyecto de Dios, realmente termina siendo una antropología 2, ¿no? La escatología es una antropología 2. Eh, entonces íbamos, si mi memoria no me falla, allí, y estábamos hablando de lo que es la imagen y semejanza. Y entonces decíamos que algo solo es imagen, ¿cierto? Cuando hay una similitud. Y la tarea de la imagen es hacer presente algo, ¿cierto? Pero por ende, para poderlo hacer presente, tiene que haber una relación profunda entre la imagen y aquello eh, que comunica. Entonces, allí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nótese que en ninguna otra parte de la creación se utiliza el término imagen, en ninguna otra. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano es distinto a los demás, aunque también pertenece al día sexto, no se nos olvide, pero es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque en nosotros hay una similitud profunda con la divinidad. ¿Por qué hay una similitud profunda con la divinidad? La respuesta es sencilla, aunque compleja, y ya la vamos a comprender aún más con el segundo relato de la creación. Porque Dios se puso en nosotros y Dios habita en nosotros. Y una de las cosas más maravillosas, ¿cierto? En este mundo de la teología es entender que Dios no es Goku, es decir, que no es el que está en la nube voladora, sino que creó metiéndose en nosotros mismos. ¿Por qué?
Como les estaba diciendo en teología espiritual, y en esto voy rápido, porque Dios es espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es el que tiene la capacidad de impactar profunda y positivamente en otro y de ser en otro. ¿En dónde desarrolló Dios su ser espíritu? Específicamente en el ser humano. Todas las demás cosas que Dios creó son maravillosas y nos comunican a Dios y nos remiten a Dios y podemos ver en ellas algunos rasgos de Dios, pero no podemos captar en ellas su presencia por una razón muy sencilla, porque ahí no está propiamente Dios. Por eso los místicos señalan que la creación, ¿cierto? La naturaleza, todo, eh, los animales, que es maravilloso, ¿sí? Como dirá el Salmo 8, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a la divinidad, porque el texto menciona a los ángeles, pero ese texto ya lo vamos a estudiar, es una mala traducción. Dice, lo hiciste poco inferior a la divinidad, lo coronaste de toda la majestad. Entonces, ahí es donde está, digamos, el quid. Las demás cosas en la creación nos remiten a un creador, pero no lo hacen propiamente presente. ¿Por qué? Porque Dios no se puso allí. ¿En dónde se puso Dios? Estrictamente en el ser humano. Y por eso nosotros somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque en nosotros habita Dios, que es espíritu. Y al colocarse Dios en nosotros, que es espíritu, hace de nosotros seres que también somos espíritu. Entonces, por esa razón somos imagen de Dios, porque somos espíritu, porque tenemos la capacidad profundamente en otros, porque tenemos la capacidad de vivir en otros, porque tenemos la capacidad de ser en otros, porque tenemos la capacidad de habitar en los otros, de acuerdo a nuestra libertad y a cómo queremos impactar, pero esa capacidad la tenemos. Si queremos profundizar en esto, les decía yo, el espíritu, ¿cierto? Tiene tres características, ¿sí? Pues ya vimos en qué consiste la capacidad que tiene, pero la pregunta es ¿por qué impacta? Y entonces el espíritu tiene tres características. Primero, eh, tiene conciencia, es decir, tiene que tener la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y de dar razón de su ser y de poder actuar con un propósito y con una finalidad y de poder ser dueño de sí mismo. Eso es algo característico de Dios, por eso la revelación es coherente. Dios no hace lo que se le ocurra un día. Todo lo que Dios hace pertenece a un proyecto concreto y claro, y Dios es absolutamente coherente con ese proyecto, por eso podemos esperar en él, ¿cierto? Y de la misma manera nosotros como espíritu también tenemos esa capacidad. Dios, digamos, el espíritu tiene la capacidad de amar, es decir, de salir de sí mismo consciente y libremente para entregar y donarse. Esa es la principal característica del espíritu, la donación de su ser. Y resulta que Dios como espíritu puro es la donación absoluta de su ser. Y resulta que Dios como espíritu puro comunica absolutamente todo su ser, como dice Agustín. Qué misterio tan impresionante. ¿Cómo es posible que ese Dios a quien nadie lo puede contener esté todo y plenamente en cada uno de nosotros? ¿Sí? Y es porque es espíritu y donación absoluta de sí mismo. Y nosotros como espíritu también tenemos esa capacidad de donarnos. Y Dios también es memoria y desde ese punto de vista tiene una identidad concreta, clara y definida, como nosotros también, al ser espíritu,
tenemos una identidad clara y definida. Y esas tres cosas son las que permiten que Dios impacte en nosotros, y esas tres mismas cosas nos ha comunicado como participación de su ser, ¿cierto? Y como una manifestación de su colocación en nosotros, y esas son las tres características por las cuales podemos impactar. Esas características de ser espíritu es en lo que radica el que somos imagen, pero esa imagen está llamada a ser semejanza. Hay imágenes que son claras y hay imágenes que se distorsionan. ¿Qué lo distorsiona? Pues lo puede distorsionar nuestra naturaleza de finitud, que es una naturaleza que digamos, por sí misma es egoísta. Ya lo vamos a profundizar en el segundo relato de la creación también. Sin embargo, como yo les decía también en teología espiritual, porque es que se cruzan y eso es lo bacano y por eso las quise dar así también, hay algo que está detrás, y es que eso no quiere decir que miremos de una manera despectiva la finitud. La finitud es finitud. O sea, yo sé que con esto pues parece que no estoy diciendo nada, pero es decir, no podemos reclamarle la perfección a lo finito, no podemos reclamárselo. La finitud es finitud, pero la finitud es el único vehículo para que el espíritu pueda trascender. Y no solo en el caso nuestro, también en el de Dios, porque Dios desarrolla su ser espíritu en nosotros. Es decir, Dios desarrolla su espíritu colocándose él mismo en lo finito. La única manera en que el espíritu se desarrolla es por medio del vehículo de lo finito. ¿Por qué? Porque lo finito nos aporta algo maravilloso, y es que nos permite ser un ser aquí y ahora, y nos permite entrar en relación con el mundo, y nos permite entrar en comunicación con el mundo, y nos permite entregarnos a los demás, pero también acoger el don del otro en nosotros, y eso solo lo podemos hacer por lo menos hasta donde lo conocemos, por el vehículo de la finitud misma. Entonces la finitud es finitud, pero también es vehículo de plenitud y de plenificación del espíritu. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Por eso en la Biblia, ya lo vamos a ver, el cuerpo no es algo negativo, sino todo lo contrario. El cuerpo es bendición porque es nuestra manera de ser en el mundo y de perpetuar la obra de Dios en el mundo y de poder continuar con la acción de Dios en el mundo y desarrollar nuestro espíritu. Entonces, desde allí tenemos que hacer una relectura para comprender que la finitud es maravillosa, que la finitud es hermosísima y que hay que amarla profundamente porque, pues, fue donde Dios nos creó y es el único vehículo para poder planificarnos. Entonces hay que hacer una relectura de la finitud del ser humano. Perdón, yo enciendo aquí la lamparita para poder ver mejor. Bueno, ahí vamos. Ahora, ¿en qué medida somos semejanza? Esperancita, adelante. Ay, Ivancito, qué pena. Dale, dale, Esperancita. Ay, ya, cerré yo el misma. Antes de que procedamos, si tú eres tan amable, quiero recordar bien las tres características de ser espíritu. O sea, de tener conciencia. La Conciencia, segunda es la capacidad de donarse. amar, correcto. Y la tercera, la memoria que genera identidad. Listo, eso Muy era. bien. Gracias. Perfecto. No, por favor. Buenísimo. Entonces, ahora bien, avancemos un poco. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Obviamente respondiendo a las preguntas que nos ayudan a profundizar. Entonces, después de esto, el texto dice, ¿no? Bueno, sobre la semejanza. Eh, yo les decía que hay unas imágenes como enturbiadas, porque por la condición de naturaleza.
¿Cuál es la finalidad? Que realmente nuestra finitud se convierta en un vehículo del espíritu, y esa es la finalidad de la espiritualidad. Y en la medida en que logramos que nuestra finitud sea un vehículo y una manifestación del espíritu, ¿cierto? Somos semejanza, y al ser semejanza somos revelación, ¿sí? Creo que no hay casi ninguno, pero para los que estaban viendo interpretación, los que están viendo interpretación bíblica conmigo, ahí es donde se da la revelación. O sea, ¿cómo se revela Dios? Cuando el ser humano se hace semejanza. Ahí es donde se da la revelación. Esa es la manera como Dios se muestra, esa es la manera como Dios acontece, ¿sí? Cuando el ser humano le permite a Dios ser de tal manera en él que logra que su finitud se convierta en un vínculo, en un vehículo, perdón, del desarrollo del espíritu. Y ahí, entonces, la vida del ser humano, el ser humano mismo y su acción se transforman en revelación, ¿no? Toda la Biblia es una revelación de Dios por medio de seres humanos que se hicieron semejantes a Él, no todo el tiempo, no plenamente, pero por lo menos de vez en cuando, de manera significativa, y encuentran su culmen en Jesús. No se me vayan a asustar, muchos ya me lo han escuchado, que para el padre Baena ya me rindo, o sea, peleé con eso mucho tiempo y ya no peleo más. Es un ser humano como nosotros. El padre Baena siempre lo dice, entre Jesús y nosotros no hay ninguna diferencia, solo el que él logró sintonizarse de tal manera con la divinidad que se convirtió en la revelación plena, pero entre él y nosotros no hay ninguna diferencia, porque en él mora plenamente la divinidad, en cambio en nosotros también. En él estaba plenamente la condición de finitud, en cambio en nosotros también. Él se desarrolla tanto una espiritualidad tan profunda que todo su ser se convierte en un vehículo de Dios mismo, y por eso se convierte en el culmen de la revelación. Bueno, porque se hizo completamente semejante, hasta el punto que cuando lo vemos a Él, vemos a Dios mismo. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Es decir, es el que hace absolutamente presente la divinidad, ¿cierto? En el Congreso, por ejemplo, están señalando, en España, por ejemplo, el que nos hablaba ayer decía que el estudio, es que es muy bacán, ¿sí? Lástima es que yo ya no me dedico a la academia, porque me hubiese ido bien, en serio. Pero, por ejemplo, llegaron ya a la conclusión de que los estudios bíblicos deben iniciarse por Marcos. Y ustedes saben que desde hace muchos años yo soy un enamorado de Marcos, ¿cierto? ¿Por qué por Marcos? Porque es el que tiene la visión más clara de Jesús. ¿Y cómo lo presenta? Como un ser humano, pleno humano, que dejó ser a Dios en él poco a poco hasta llegar a ser semejanza plena de la divinidad, ¿no? Eso es Marcos. Entonces en España están iniciando el comunitario de la Biblia, que nos presentaron el modelo, que es espectacular, y justamente el primer texto que lo trabajaron con esa finalidad es justamente el Evangelio de Marcos. Bueno, continuemos. Entonces, dice el texto, hagámoslo a nuestra imagen como semejanza nuestra. En el texto, en la traducción al español e incluso en la traducción al griego, esta parte del texto se mal traduce, ¿sí? Porque dice que manda peces del mar, ¿no? Y aunque la traducción es más o menos feliz, el término mandar hay que interpretarlo bien. En primer lugar, esto nos deja comprender una cosa, y es que por más maravillosa que es la creación, toda la creación fue pensada por Dios, por lo menos la de la parte de la creación que conocemos. Recordemos la pregunta de Juan José,
fue creada para el ser humano. Es decir, todo lo que nosotros tenemos alrededor se convirtió en un hábitat perfecto para el desarrollo del ser humano. Todo lo que nos rodea es necesario para que el ser humano pueda vivir, para que el ser humano haya llegado al grado de evolución que tiene y para que el ser humano pueda desplegar su ser. Por eso, ¿sí? La creación es el lugar que Dios diseñó para el ser humano, para que el ser humano pudiese desarrollar su ser de espíritu. En el segundo relato de la creación, y ya lo hablaremos, hay algo muy interesante y es la relación del hombre con la tierra. Porque la memoria y la identidad se gestan en la tierra. Eso es impresionante. Decía Javier Picasa esta semana en el Congreso que para él hay 3 Biblias, ¿sí? Hay una Biblia que es la creación, hay otra Biblia que es la revelación de Dios en el interior del hombre, y hay otra Biblia que es la revelación de Dios en la historia, y hay un texto que solo transmite una mínima parte de esa revelación. Eso es algo muy bacano, muy interesante, ¿no? Que es lo que nosotros denominamos la Sagrada Escritura. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque justamente cuando podemos ver, hacer una teología de la naturaleza como la que nos propone el Papa Francisco, nos damos cuenta que sin la naturaleza, sin la tierra, el ser humano no tendría la posibilidad ni de construir identidad ni de desarrollar el espíritu. Por eso el pueblo de Israel no se entiende sin la tierra, porque la tierra es la que genera identidad. Y por eso la tragedia tan grande de perder la tierra en la Biblia y en la actualidad. Por eso hay que hacer una teología del drama de los desterrados, por ejemplo, en nuestro país. Porque quitarle a alguien la tierra es quitarle su historia, es quitarle su identidad, es quitarle su pertenencia, es quitarle su sustento, es quitarle su identidad, es quitarle sus relaciones fundamentales, es quitarle su entorno vital, es quitarle, digámoslo así, su Sitzenleben, en donde se desarrolla y se realiza. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante entender la importancia de la creación y de la naturaleza para el ser humano y lo que realmente significa. Y cuando en la Biblia dice que manden sobre, ¿sí? No está diciendo un ejercicio de poder. Está pasando el tren, a esta hora pasa el tren. Sino que nos está hablando es de una administración, una responsabilidad y de una tarea. Es decir, si Dios le ha dado la casa al ser humano, es tarea del ser humano responder por esa casa, velar porque la casa sea protegida, velar porque la casa también crezca y evolucione. No es un dominio destructivo, es el compromiso de hacer de esta casa común, sin la cual el ser humano no puede encontrar su Sitzenleben, ¿cierto? Hacer que esta casa realmente sea el entorno para todos. Esto lo ha trabajado muchísimo el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, y por ejemplo en Laudato Si lo hace de una manera magistral, ¿no? Por eso tanta fuerza sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza, sobre el cuidado de la naturaleza. Y a veces nosotros lo vemos como, ay, el Papa ecológico que se preocupó por los perritos y los pececitos. No, es que esto tiene un sentido teológico profundo.
es que es entender que esta fue la casa que Dios nos dio y sin esta casa la vida humana no es posible y el desarrollo del espíritu no es posible y la comunión de vida no es posible. Y desde ese punto de vista tenemos un compromiso profundo, porque cuidar de la naturaleza en últimas es cuidar del ser humano, porque cuidar de la naturaleza en últimas es posibilitar el desarrollo espiritual de todos los seres humanos. Entonces ahí hay una cosa maravillosa. Entonces ese mandar no es someter, es cultivar, es cuidar, es mejorar, es proteger, ¿sí? Esa es nuestra tarea porque es nuestro vínculo profundo. Sin la tierra, repito, sin la creación, sin la naturaleza, el ser humano no existiría, Dios no podría desarrollar su espíritu ni nosotros tampoco. Es la importancia profunda de la casa común. Después de esto, hay algo importante y es que dice que Dios tiene Dios le da ese poderío de cuidar, proteger y velar, ¿sí? Aquí esta es una interpretación que surgió realmente en Argentina y en España y que ya ha trascendido mucho. Y dice, miren que hay un dominio sobre unos seres concretos, pero hay cosas que escapan del dominio del ser humano. Y cuando el ser humano las quiso dominar, es cuando se perdió el equilibrio entre la naturaleza y la humanidad. Tenemos dominio sobre los animales, tenemos dominio sobre los animales, pero no sobre la tierra, pero no sobre el agua, pero no sobre, digámoslo así, lo que se consideraba los elementos esenciales, ¿sí? Capitán Planeta, ¿no? Aire, tierra, agua, fuego. Cuando el ser humano trata de dominar sobre esa casa que le fue dada, más allá de su posibilidad, termina destruyendo la obra y termina destruyendo su propia casa. Eso se ha interpretado mucho, como les digo, en España y en Argentina. Ahora bien, después viene un juego de palabras muy interesante y les pido el favor que en esto prestemos mucha atención, mucha atención. Dice el texto, creo pues, nótese que vuelve a repetirse. ¿Por qué se vuelve a repetir? Porque todo lo anterior era una preparación para el centro. Dirán algunos exégetas que aquí tenemos una inclusión o por lo menos un pequeño quiasmo, en lo cual en parte tienen razón. ¿Qué es un quiasmo? Es una figura concéntrica. Entonces hace una cunita narrativa para colocar en el centro el desarrollo esencial. Y resulta que acá dice el texto, ¿no? Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y aquí se va a reforzar lo que yo les estaba explicando. Creó Dios al ser humano Adán, pilas. Yo les decía hace 8 días que Adán no significa varón, ni significa Pepe, Juan, como un nombre propio. Adán es humanidad. Creó Dios la humanidad, Adán. Ya vamos a ver en el segundo relato la relación profunda entre Adán y la tierra, que de hecho en el texto hebreo se presenta con un juego de palabras. Adán, Adamá. Ser humano, Adán. Tierra, Adamá. Creó Dios a Adán, la humanidad, ¿sí? A imagen de Dios la creó, la humanidad toda, sin excepción, sin exclusión, ¿sí? Y dice el texto, a imagen suya los creó. Recuerden que estamos diciendo que la imagen es el espíritu y que el espíritu
es la capacidad para salir y comunicarse a otro y ser en otro y desarrollar el ser en otro. Y dice, creó Dios pues al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Pilas con lo que dice. Macho y hembra lo creó. Ahí aparece el Ish y el Isha. Ok, aquí en esta parte, bien, interesante, muy bien. En el versículo 26 aparece el plural y en el versículo 27 aparece el singular. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. ¿De acuerdo? Y en el versículo 26 teníamos el plural. Muy bien. Por eso el versículo 26 es algo que rompe el relato, como yo se los explicaba hace 8 días, y lo rompe para señalar que hay una deliberación. Si el versículo 26 no existiera, se mantiene, digamos, la misma estructura del resto del relato. Pero el versículo 26 es el que nos muestra todo lo que dijimos, el proyecto, el ser humano como culmen, el tema del ser imagen, para mostrar justamente una ruptura en el relato y colocar el plural majestático, deliberativo y demás que está detrás. En el versículo 27 efectivamente pasa al singular, muy buena observación, para hacer la continuidad con el relato como venía. A ver si yo puedo aquí compartir, sino que es lo malo. No, mentiras, ya aprendí cómo hacerlo. Dame un segundo. Tan, 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 tan. Listo. Aquí ustedes están viendo posibles traducciones. Ahí está Reina Valera, está Nácar Colunga, que es muy buena. Está Dios habla hoy. Acá coloquemos
Bueno, muy bien. Esta es una herramienta que yo les exijo a los que estudian interpretación bíblica conmigo. Es gratuita, ¿sí? Y pueden tener 50 versiones de la Biblia para comparar traducciones. Acá tenemos Reina Valera, tenemos Dios habla hoy, tenemos Nácar Colunga, tenemos la Nueva Biblia en traducción hebreo-español. No tengo todavía la interlineal hebrea, espero tenerla dentro de poquito. Y aquí en mi mano tengo la de Jerusalén última edición. ¿Sí? Hago una aclaración, pero no, digamos, no hay problema, hago el paréntesis. La traducción que hizo San Jerónimo fue la que se conoció con el nombre de la Vulgata Latina. Es una traducción muy buena en donde pues él va directamente a los manuscritos porque se da cuenta que cuando se traducen al griego en la traducción de los 70 había algunas fallas, pero con todo y que hizo una muy buena traducción. Y si ustedes miran, además hay algo maravilloso en la historia de San Jerónimo y es que con él trabajaron 3 mujeres biblistas que era algo muy extraño en la época y que fueron unas duras en la traducción. Aún así, eso no quiere decir que la traducción de San Jerónimo, que la ubicamos en el siglo V, sea una extraordinaria traducción. Ojo, me le quito el sombrero al trabajo que hizo. En mi opinión hizo un trabajo más grande Orígenes, lo que pasa es que como después dijo ciertas cosas, pues nosotros lo dejamos como hereje y lo dejamos ahí al lado. La obra que hizo Orígenes es impresionante, que es la de las Hexaplas, que fue la traducción a 6 columnas, y en mi opinión es mucho mejor traducción que la de Jerónimo, pero pues la de Jerónimo tiene grandes aciertos, pero también la embarra. Por ejemplo, en el texto, ya lo vamos a ver, en el texto de Adán y Eva, él coloca en la traducción que quien pisa la cabeza de la serpiente es la mujer, y en eso se descachó absolutamente, porque el texto dice que quien pisa la cabeza de la serpiente es la descendencia de la mujer. Entonces, aunque Jerónimo es una buena traducción, también cometió muchas imprecisiones. Y no hay una Biblia que sea no hay una Biblia que sea precisa, no existe. Por eso es bueno hacer la comparación. Acá ustedes están viendo 4 Biblias y yo tengo en la mano una quinta. Mira el versículo 26. En todas las traducciones está en plural. Reina Valera, Dios habla hoy, Nácar Colunga, en todas está en plural, ¿cierto? Versículo 27 pasa al singular. ¿Listo? En el 26 pueden evidenciar el plural en todas las traducciones, mírenlas, ahí están. ¿Sí? Este programa bíblico es gratuito. Tiene comentarios, tiene mapas, tiene diccionarios, tiene de todo, ¿no? Después les digo cómo lo pueden descargar y te permite hacer comparación de traducciones. Y por ejemplo, en el texto griego, yo ya tengo aquí las interlineales que te traducen palabra por palabra para identificar cuál es la traducción más exacta. Bueno, muy bien. Entonces, dice ahora el texto, ¿no? Algo muy interesante. Dice, eh, hagamos, y Dios creó al hombre a imagen suya. Mírenlo. Esta traducción es buena, que es la de Nácar Colunga, Reina Valera. Ay, es protestante, pero es una traducción muy buena, muy buena, muy buena. Entonces dice, y creó Dios al hombre a imagen suya, ¿cierto? A imagen de Dios le creó, vuelve, repite la idea, la imagen es el espíritu, los creó macho y hembra, o varón y mujer, o varón y varona, o en el texto hebreo, ish y isha, los creó.
Este versículo, como les digo, es muy importante por 6 cosas, 5 o 6 cosas. Entonces vamos con la primera. Lo primero que el texto nos quiere mostrar es que hay una igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer. Y es uno de los únicos textos en la Biblia, por la cultura profundamente machista del judaísmo. Pero recordemos también que este texto es de los últimos que se escribe, por ende ya empieza a haber en algunos un cambio en la comprensión. Es uno de los únicos textos en la Biblia en donde se le da igualdad de dignidad al hombre y a la mujer. Y esa es la finalidad, señalar que todos sin excepción, toda la humanidad, hombres y mujeres, aquí no está hablando de identidades sexuales, no está hablando de eso. Lo que el texto está diciendo es, todos los seres humanos, hombres y mujeres, son en la misma medida imagen de Dios, porque son espíritu y participación de Dios y porque Dios se puso en ellos. Eso es lo primero que tenemos que resaltar en este versículo 27. Lastimosamente, pues están dentro de una cultura absolutamente patriarcal. Y hay una cosa, pero es que eso ya es muy técnico, en donde señalan que este texto, aunque fue acogido por ellos, no fue acogido tan de buena manera. Por una razón, porque en este texto, y uno de los que lo estudió fue uno de los exégetas más grandes que tiene el Antiguo Testamento, todavía está vivo, y en el de interpretación bíblica, de hecho les voy a colocar también, bueno, les puedo compartir a ustedes, ni más faltaba, algunos videos que él ha sacado sobre interpretación en estos últimos tiempos, de interpretación bíblica, de su estudio bíblico, es una eminencia. Él realizó un estudio, de hecho no lo publicó, no sé por qué no lo publicó, no sé. Yo tuve la posibilidad de tener acceso a él porque cuando yo estudié en Argentina, uno de mis profesores de Sagrada Escritura fue Monseñor Nanini. Monseñor Nanini, pues para muchos no es conocido, pero es una de las personas que desde el clero más ha velado por una profundidad en la exégesis y en el estudio bíblico, y de hecho, pues forma parte de la Comisión Bíblica, tanto de Latinoamérica como del Vaticano. De hecho, en la jornada inaugural del semestre pasado, no sé si Ligesilla me ayudas a recordar, creo que fue en el del semestre pasado o en el de hace un año, de la facultad de Uniminuto del IBPL, trajeron a Monseñor Nanini, es reconocido. Y Nanini logró contactarse, obviamente, por su lugar con justamente Shekel y logró tener acceso a mucho material de Shekel que Shekel mismo no publicó. Y cuando yo vi clase con él, él nos compartió ese material. Y uno de esos escritos, que es un artículo, pero es una cosa así, él analiza
cómo en esos dos relatos de la creación, especialmente en el segundo es evidente, pero en el primero también hay vestigios, él logra analizar la relación que existe entre estos textos y la literatura sapiencial. ¿Por qué me meto en este enredo para justificarte profundamente la respuesta? Porque el movimiento sapiencial es un movimiento que se gestó en el judaísmo, pero que no tuvo acogida en todos, sino que casi podemos decir fue un movimiento paralelo y visto por algunos con sospecha. Por eso, y fue muy tardío. Por eso, por lo tardío que fue, muchos de los textos de la sapiencialidad no entraron dentro del canon judío, ¿cierto? Y este texto de los relatos de la creación coloca algunos postulados de la sapiencialidad. Ese fue el estudio que hizo Luis Alonso Shekel. Eso quiere decir que los aceptaron, pero ya tiene elementos de un movimiento que no fue profundamente aceptado, que va a ser el movimiento de la sapiencialidad, que sí es fundamental para entender a Jesús y que sí es fundamental para entender que fue un el Nuevo cisma. Testamento. Dime. O sea que de ahí se generó un cisma entre ellos también. Pues digamos que el cisma se va a dar después, cuando surgen los movimientos religiosos propiamente, saduceos, fariseos, celotas, esenios, bautistas y demás. Pero en este caso lo que hay son movimientos. Lo que hay son interpretaciones diversas de la revelación. Y siempre han estado, y es importante tenerlo, porque por un lado está la institucionalidad y por otro lado está la teología. Y eso no es algo de ahorita, eso es algo de siempre. Los profetas fueron grandes teólogos de su época y los profetas no tenían una relación con los sacerdotes y de hecho eran perseguidos por ellos y vistos con sospecha por ellos. Y no era necesariamente un cisma, sino corrientes de interpretación dentro del mismo judaísmo. Eso es muy interesante. Una cosa es la institucionalidad y otra cosa ha sido el estudio de la revelación. Bueno, ya me piqué yo solo la lengua. Y la revelación se ha dado en el estudio y no en la institución, pero ahí llego. ¿Sí? Pero eso es evidente en toda la escritura. En toda la escritura. Los grandes movimientos de la revelación se dan fuera de la institucionalidad religiosa. ¿No les parece eso algo extraño? Los profetas fuera de la institucionalidad, ¿cierto? El movimiento sapiencial fuera de la institucionalidad, Jesús fuera de la institucionalidad. Ahí hay algo interesante, ¿no? Y es porque la institucionalidad como institucionalidad trata de regular y de definir y de cerrar el panorama a unos puntos que unifiquen. En cambio, la tarea de los teólogos es otra. Yo en algún momento en un curso que di de teología moral, que de pronto me animo a ofertarlo el próximo semestre, les decía que una cosa es la vocación de la teología y otra cosa es la vocación del magisterio. El magisterio define, la teología abre caminos. El magisterio decreta, la teología confronta. La teología genera nuevos caminos de interpretación. La teología entra en diálogo con el mundo. La teología se sigue preguntando por la revelación. La institución trata de definirla. Entonces son dos quehaceres distintos y siempre han existido en la historia del judaísmo y en la historia del cristianismo y en el mundo actual. Entonces son dos vocaciones distintas, digámoslo así.
las que se gestan allí. ¿Listo? Bien, muy bien. Profe, y qué pena, no. Fresco. Pues no sé, porque esto también me abre otra pregunta y no sé si me la pueda contestar ahorita o para después, pero entonces, ¿de dónde nacen los dogmas de fe? Los dogmas de fe surgen de una cosa. Claro que aquí este es un paréntesis, pero importante y quiero generar la respuesta. No, yo me centro en mi respuesta y no hago comentarios al pie de página. Resulta que muchas personas le echan la culpa a Constantino de haberse tirado la iglesia. Y yo considero que sí, pero no. ¿Por qué razón? Sí. Porque la finalidad de Constantino fue proteger a la iglesia, al cristianismo, todavía no era iglesia, al cristianismo. ¿Por qué? Pues porque su mamá era cristiana y él también. Y resulta que el cristianismo era visto con sospecha y perseguido por el imperio. Por ende, él lo que trata es de protegerlo. ¿Cómo lo protege? Convirtiéndolo en una religión. ¿Sí? O sea, Constantino, la preocupación de Constantino es defínanse como religión para que funcionen y no los persigan. En lo que creen y lo revisamos, ¿sí? Para que no los maten, para que no nos maten. De hecho, los primeros concilios fueron citados por él. Ay, pero en la Biblia nos hablan del concilio de Jerusalén. Lo colocan en esos términos para justificar los concilios subsiguientes, pero ahí no podemos hablar de concilio. Realmente el concilio de Nicea, que es de los primeros, 325 y demás, surgen citados por el emperador. No es cierto que haya una politización de la iglesia, como mucha gente dice. En ese momento no. Sí, en ese momento no. Después sí, despuésito, ay, no masito sí. Pero Constantino no fue el culpable de eso. Constantino lo que dijo es, defínanse como religión. ¿Por qué? Porque había múltiples cristianismos. ¿Por qué? Porque había múltiples interpretaciones, porque había múltiples experiencias. Entonces él agarra las que más le sirven, ¿cierto? Para poder consolidar una religión. No lo quiso, yo no veo que él haya querido manipularlo, ni politizarlo, ni nada. Una religión, para poder ser religión, tiene que tener 5 cosas. Tiene que tener una doctrina o dogma definido. Tiene que tener una celebración o culto definido. Tiene que tener una jerarquía definida. Tiene que tener unas prácticas internas definidas, tiene que tener pues un testimonio, que ahí es donde viene. Entonces miren que ahí se conjuga lo que es una religión, ¿no? Entonces resulta que cuando les dicen usted tiene que definir una doctrina, entonces el cristianismo deja de ser una experiencia profunda de espiritualidad y tiene que convertirse en unos postulados que deben ser creídos para poder funcionar como religión. En ese momento es cuando empiezan a aparecer los dogmas. Hay un debate muy interesante. No me voy a meter ahorita en ese enredo y es ¿qué tanta influencia tuvo el pensamiento grecorromano en la elaboración de los dogmas cristianos? Eso es una cosa impresionante. ¿Hasta dónde la definición que nos dieron de Jesús no correspondía al contexto romano de los semidioses romanos?
¿sí? Porque se dio dentro de ese contexto. Entonces hay muchas cosas que se están cuestionando allí, ¿sí? Pero ahí es donde empiezan a surgir los dogmas. ¿Los dogmas qué son? Definiciones de lo que deben ser creídos. Y dentro de los dogmas, voy Esperancita, hay unas cosas que se consideran las verdades indiscutibles, que son los dogmas, otras que son verdades acogidas, ¿sí? Aunque no tienen el mismo nivel de los dogmas. Entonces, se supone que los dogmas es lo que debe ser creído y nadie puede cuestionar. Como la función de la teología es cuestionar, pues nosotros sí los cuestionamos, ¿sí? De una manera crítica y de una manera honesta. Entonces, una tarea real del estudio dogmático implica saber en dónde surgió el dogma, por qué surgió el dogma, cuál es la disputa que estaba detrás, cuáles fueron las posturas que estaban detrás y por qué se llegó a la definición que se llegó. Eso, por ejemplo, ha permitido entender. En esta semana hubo una charla de la Javeriana, dos de hecho, que una me invitaron y la otra fue pública, en donde estaban hablando de San Jerónimo. Y en esa charla, ¿sí? Que dieron, en donde pues eso sí, el mejor es Norato, al que estimo, pero también me hizo unas que, pero bueno, no hay lío. Norato es muy bueno, es un duro, eso es indiscutible. Y estaban hablando de una cosa que es muy importante, ¿no? Y es que los dogmas surgen de discusiones teológicas. Y obviamente la definición dice, lo que debe ser creído es esto y no esto, y el que no crea esto no pertenece a nuestra religión, porque esa era la finalidad, definir en qué creíamos. Y por eso dice las definiciones, y el que no crea esto sea anatema. Pero es innegable que esos herejes que llamamos herejes son esenciales en la vida de nuestra fe, porque sin esos herejes no tendríamos los dogmas. Y los herejes no son ningunos pecadores, fueron personas profundamente inteligentes que planteaban interpretaciones muy válidas de la revelación y que generaron discusiones muy profundas sobre lo que debía ser creído. Y desde ese punto de vista hay que resignificar a los herejes, es lo que señalaban en el diálogo de la Javeriana. ¿Por qué? Porque sin ellos no tendríamos la fe que tenemos. Ahora, cuando uno ya entra a mirar con detenimiento y sentido crítico cada uno de los dogmas, la cosa se complica. ¿Por qué se complica? Ojo, estamos en estudio teológico. No quiero que ninguno se me asuste. Porque cuando uno entra a estudiar el dogma, uno tiene, repito, que entender por qué surgió, cómo surgió, etc. Yo siempre coloco uno que es el menos complicado para que no se me asusten tanto. Y es el de María, Madre de Dios. ¿Sí? El dogma de María, Madre de Dios, fue definido en uno de los primeros concilios de la Iglesia. Y con esto cierro paréntesis y seguimos con la clase. Y bueno, ahí está la pregunta de Esperancita. Está el dogma de María, Madre de Dios. Ese dogma de María, Madre de Dios, surge de una discusión no sobre María, sino sobre Jesús. Es una discusión cristológica. ¿Cuál fue el hereje que estuvo detrás? Un gran teólogo en quien tuve la oportunidad de profundizar, porque en Argentina uno de mis grandes maestros era fanático a Nestorio, ¿sí?
Y Nestorio realmente fue un gran pensador sobre la fe. Y estaban definiendo ese tema de la unión hipostática. ¿Qué quiere decir la unión hipostática? ¿Cómo entendemos que en la única hipóstasis, es decir, persona de Jesús, están presentes las dos naturalezas, divina? Entonces, resulta que... Tranquila, no os preocupéis. Ay, sí, mi amor. No te preocupes. Entonces resulta que Nestorio plantea que en la única persona de Jesús hay dos naturalezas, una divina y una humana. Que la naturaleza divina viene por Dios mismo, ¿cierto? Y la naturaleza humana viene por María. Entonces, Nestorio dice, la naturaleza divina se da porque es la segunda persona de la Trinidad encarnada. Ya estaban en ese enredo. Y la humana viene por María. Entonces, Nestorio saca una conclusión. María es la madre de la humanidad de Jesús y el Padre es el Padre de la divinidad de Jesús. Ese fue el pensamiento del señor Nestorio. Muy lógico, por cierto. En mi opinión también erróneo, pero no me meto en ese enredo. En el concilio le responden algo también muy interesante al señor Nestorio. Me dicen, señor Nestorio, pero es que hay un error porque usted está rompiendo la unión hipostática. Si usted está diciendo que hay una sola persona y que en esa persona hay dos naturalezas, María no es la madre de una naturaleza, sino que María es madre de la persona. Por ende, María es madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por ende, María no es solo madre de la humanidad, sino también de la divinidad de Jesús, porque en Jesús están las dos naturalezas. Hasta ahí, bacano. Digamos que no cuestionemos esa parte. Conclusión del concilio, María es la madre de Dios. Un momento, ¿no está cometiendo el mismo error que condenó? Si está diciendo que María es la madre de la persona y no de una naturaleza, ¿cómo va a definir que María es la madre de una naturaleza y no de la otra naturaleza y no de la persona? Ahí hay un error garrafal y a nosotros nos quedó como dogma. Y yo sé que toca en muchos el corazón. Yo estoy hablando desde el punto de vista teológico. El error que censuró lo cometió el concilio para el otro lado. Y de ahí fue donde quedó María, Madre de Dios. Si nosotros... Dime, John. Y voy Qué con... pena, no quería dejar pasar esto así chiquitico, pero pues es como ellos también vienen de los griegos, y los griegos tenían muchos dioses, y la unión de un dios y un humano era semidios, entonces ahí también tenía algo de discusión, ¿o no? Correcto. Y justamente ahorita una de las cosas que más se cuestiona es hasta dónde ese influjo griego no fue el que generó la comprensión que tenemos de Jesús, porque de hecho en la parte bíblica, ¿sí?, nos hablan de Jesús hijo de Dios, pero Jesús hijo de Dios en el sentido bíblico no es un hijo por generación. De hecho, el pueblo de Dios es hijo de Dios y de hecho de otros personajes se dice que son hijos de Israel e hijos de Dios porque traslucen a Dios. Como decíamos, son semejanza de Dios. Pero cuando lo pasamos a definirlo, ¿sí?, en los concilios, ahí es donde está la discusión.
hasta donde no terminan definiendo a Jesús desde las categorías más grecorromanas que desde las categorías reales de la tradición cristiana. Ahí es donde está el tema, ¿sí? Esperancita, adelante. Ivancito, no es tanto una pregunta, sino más bien como un aporte que quería, pues, con respecto a la pregunta del compañero, porque realmente escuchando a una, no sé si tú, una gran teóloga que se llama Marife Ramos, ella me aclaró a mí precisamente ese dilema que cuestionaba a mi compañero, en el sentido de que por qué todavía, pues digamos, Siria, Afganistán, todos estos países siguen, bueno, es en todo el mundo, pero allá está más vulnerable, digamos, nosotras las mujeres. Y ella lo explicaba, era en el sentido de que en el caso, digamos, de nosotras, como no podíamos ser circuncidadas, entonces pues no había un signo de alianza con Dios como era con los hombres. Entonces pues desde ahí arrancaron, y nosotros con Eva, por eso yo te hacía una pregunta inicialmente de que si Adán era humanidad, Eva, ¿qué significaba? Porque a nosotros hasta la fecha, yo creo que aunque hemos ganado muchas batallas, las mujeres siguen siendo pues desvaloradas, vulneradas, ¿cierto? Pero en este sentido ella explicaba que como no era un signo de alianza con Dios, como precisamente lo habla el Génesis, ¿no? Pues realmente nosotros perdimos la posibilidad de tener una identidad como la tenían los varones. Entonces, incluso ahora que hablas de la Virgen María, precisamente pensar que la grandeza de ella no es tanto si fue virgen o no, si tuvo o no, cómo tuvo, o sea, la sexualidad en ese sentido, porque otro punto importante es que pues entendían que pues sí, varón y hembra, pero el varón era el que se consideraba, era el que tenía pues digamos en ese punto los espermatozoides y eran los que daban vida. Nosotros éramos solamente un recipiente, éramos desechadas, éramos por eso una parte que pues, es decir, nos podían repudiar. Incluso a mí me sorprendió que ella explicara que en el momento del nacimiento, si la mujer tenía un varón, entonces, por ejemplo, estas culturas gritan eso que es no sé qué, pero si era una mujer, era un chillido, era algo así. Y el papá podía desechar el bebé, dejarla a la intemperie, tirarla, dejarla como si nada, se la podían comer los perros, o alguien las podía precisamente coger, educar y esclavizar. Entonces, pues yo digo que muchas cosas de esto, pues en estas culturas, para, no más un ejemplo, Malala. A Malala no la querían, no, bueno, la trataron de asesinar por querer ser diferente, por decir que necesitaba también ser considerada, tener identidad, ser humano y recibir educación. Pues eso no ha cambiado, no ha cambiado. Por eso el compañero tiene razón y la Biblia lo dice, pero con el cuento de que fuimos nosotras las que nos comimos la manzana y que lo provocamos, hicimos caer, siempre hemos sido, es que somos un cuerpo que hace pecar, hace caer y no tenemos por qué ni siquiera existir. O sea, Correcto. pienso yo, ese era el aporte, digamos, pero... Muy buen aporte, Esperancita. Y hay una cosa, y es la razón profunda está en el segundo argumento que das. Ese realmente es el primer argumento. Es decir, en el orden a la procreación, que era algo fundamental para el pueblo, porque como eran pueblos en combate constante, necesitaban mano de obra y fuerza para la guerra, la procreación era fundamental, fundamental, hasta el punto que la Biblia aprueba
en ese contexto un montón de prácticas abominables para la procreación, ¿sí? Las esclavas sexuales, el que las esclavas sexuales tuvieran los hijos en las piernas de la señora para que quedaran como hijos del linaje y no de la esclava, entre otras muchas cosas. Y por eso la procreación era fundamental. Como tú lo señalas, la mujer era comprendida como un recipiente en donde se gestaba la vida, pero la vida era transmitida por el varón, ¿cierto? Y las necesidades de mano de obra y guerra eran desarrolladas principalmente por los varones. ¿Cómo? Lo que pasa es que nunca me habían hecho la pregunta así como tan puntual. Pero miren que esto tiene una lógica absurda, pero es lógica al fin y al cabo. La Biblia y la revelación y la comprensión de la revelación es muy lógica. Y hay que descubrir las progresiones de la interpretación. Como la vida se transmitía por el esperma, ¿cierto? Y la vida era don de Dios y se consagraba a Dios. La consagración de la vida se tenía que hacer desde el órgano que reproducía la vida. Y por eso el símbolo de la alianza se hacía por medio de la circuncisión. Como la mujer era recipiente, ¿cierto? Y no propiamente gestora de la vida, entonces no participaba del rito de iniciación, por obvias razones. Entonces, cuando ella te plantea el 2, el argumento 1 y el 2, el orden es al contrario. ¿Por qué el símbolo de la alianza era la circuncisión? Porque la vida para ellos estaba en el esperma. Y por ende lo que se consagraba era la vida. Y por ende sin esperma no había vida. Y la mujer era solo un recipiente para la vida. Y eso fue lo que, digamos, el elemento que hizo que se constituyera lastimosamente una sociedad completamente machista. Por eso, cuando ustedes me hacían una pregunta no tan directa, sino similar, yo les decía en clase que la mujer no forma parte del pueblo de Dios directamente para los judíos. ¿Por qué? Porque no está consagrada. ¿Se acuerdan que eso yo se los decía? Y por eso en la Biblia cuentan los varones sin contar a las mujeres. ¿Por qué? Porque no eran consideradas parte del pueblo de Dios, porque la alianza se hacía con la transmisión de la vida. Santo Tomás va a hacer otra comprensión nefasta en la biología, y que yo ya se las había contado, que es hasta cómico el tema, y es que él dice a partir de la, entre comillas, concepción de Jesús, es donde Santo Tomás va a sacar, pero entonces si en la concepción de Jesús no participó el esperma, eso quiere decir que el pecado se transmite por el espermatozoide, ¿no? Y esa fue la teoría de Santo Tomás. Teorías absurdas, pero para la época, pues eran teorías válidas. Eso es lo que ocurre. Por eso cuando la mujer Qué pena, profe, que no no servía, dime. No le escuché la teoría de Santo Tomás porque se me fue el sonido. ¿Qué pasó? Qué pena. Tranquilo, Santo Tomás decía que basándose en la aparente concepción que dio origen a Jesús, en donde no hubo aparentemente participación de hombre alguno, sino fue una obra extraordinaria del Espíritu. Entonces Santo Tomás sacó otra conclusión, ¿no? Y es que el espermatozoide era el que transmitía el pecado original. Y por eso fue que la sexualidad fue condenada en la iglesia
cuando en el texto bíblico es bendición. Y entonces quedó, incluso durante mucho tiempo, hasta casi el contexto del Concilio Vaticano II, la concepción de que el espermatozoide era el que transmitía el pecado y que cualquier acto sexual que no tuviese como finalidad la procreación era una manifestación del mismo pecado. Por eso condenaban tanto la masturbación. Imagínense cuántos pecaditos hay botados, ¿no? Lo digo, pero era la comprensión de la época. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces eso funcionaba así. Entonces en eso Esperancita tiene razón. Y ahí es donde la doctora de esta semana del Congreso decía, hombre, todos esos textos no pueden ser tomados como revelación de Dios cuando ya hemos comprendido que la revelación de Dios es otra cosa e implica la dignificación de la mujer. Y eso quiere decir que todos esos textos deberían ser reescritos, ¿no? Esa teoría, entre otras cosas que he escuchado esta semana, me han gustado mucho y creo que, ahí se abre un camino de acción impresionante, impresionante. Pero entonces podrían ser también tomados como anatema, ¿no? Ya hoy en día tenemos que, en mi opinión, va cada quien, pero tratar de ir superando ese concepto. El anatema, como yo te decía, era la persona que se sale de la definición del dogma, pero es que el dogma pertenece a una parte de institucionalidad que surgió en un contexto determinado y que tiene que ser reinterpretado a partir de su contexto, pero de lo que hemos seguido comprendiendo de la revelación misma, ¿no? Y eso es la tarea de la teología y del estudio bíblico teológico, ¿no? Esa es la misión y la vocación de la teología y de los biblistas, ¿no? Seguir generando caminos de interpretación y de reinterpretación. Bueno, muy bien. Virginia, adelante. Yo decía al comienzo que ese material que quiero compartirles del Congreso de esta semana, a todos les va a gustar, pero sé que a Virginia, a Esperancita y a Constanza, porque es un tema que siempre me han manifestado. Esa parte, por ejemplo, que se escuche el de la doctora que trabajó lectura feminista, les va a encantar. Adelante, Virginia. Tengo una duda, Iván. De todo esto que se está explicando ahorita, de lo que fue el rechazo de la mujer y el no tenerla en cuenta porque no era parte del pueblo de Dios, implica que todos los textos se hicieron desconociendo todo lo que la mujer hacía, o sea, borrando todo lo que la mujer pudo representar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mi pregunta es, habiendo pasado esto, ¿qué otros textos o alguna otra cosa que pudiera indicar lo que realmente pasó y cuál fue la función de la mujer en el camino de la iglesia o Correcto, sí. del seguimiento a Jesús? Correcto, sí existen y ahí es donde hay que hacer la reinterpretación. La Biblia no los borra del todo y eso es algo muy interesante. Tanto en el Antiguo Testamento aparecen mujeres muy importantes, como es el caso de Ruth, como es el caso de Esther, como es el caso de Débora, ¿sí? La primera profetisa fue mujer, Débora. Entonces, hay unos vestigios de lo que llegó a significar la mujer y justamente desde ahí es desde donde hay que hacer la reinterpretación. En el Nuevo Testamento también aparecen las mujeres, también aparecen mujeres liderando las comunidades cristianas. Como yo se los he enseñado, María Magdalena es la apóstola de los apóstoles, es decir, fue la cabeza principal como testiga de la revelación. Y esos elementos son los que nos permitirían hacer una relectura
de lo que es el papel de la mujer en el contexto de la revelación. Y eso hay que hacerlo. Esa es una tarea que hay que hacer.
justamente si ya entendemos que la Biblia es una interpretación de la revelación, pero ya sabemos que la revelación misma nos ha mostrado otras cosas que son contrarias a algunas partes del texto. Quiere decir que el texto como está no debe ser tomado como normativo, y que incluso una tarea interesante de la exégesis sería reescribir ese texto y actualizarlo al hoy. Esa es una de las cosas que he aprendido en este congreso y que me abren ideas. Lo que pasa es que cómo aterrizarlo, no, o sea, sé el proceso que quiero hacer, pero en un contexto de clase es imposible, porque es empezar a hacer ese ejercicio exegético de relectura, arrancando evangelio por evangelio, pero haciendo esa tarea de interpretación, comprensión del contexto, del mensaje, del texto, reescribiendo el texto desde lo que hemos comprendido de lo que es la voluntad de Dios, para que realmente manifieste la voluntad en su esplendor, y haciendo una tarea de actualización. Ese es el método que están utilizando en España, que me dejó con la boca abierta, y que bacano que también nos atreviéramos a hacer ese tipo de cosas. Complejo, sí, pero interesante porque es exégesis profunda y atreviéndonos a ir más allá, reencontrando la voluntad de Dios en un sentido más pleno para poderlo actualizar. Eso es algo tremendo, tremendo. Bueno.